Pues no, esta es una edición muy diferente, muy especial del Club del Libro en español. Y bueno, pues vamos a dar un tiempecito para que todo el mundo entre. Perfecto. Juliana acaba de entrar también. Buenas. ¿Qué tal, Hola, Juliana? ¿Cómo Juliana, estás? ¿qué tal? Bien, ¿Cómo estás? ustedes. Bien, Bien, bien. todo bien, esperando aquí a Laura. Ujú. Y nada, dispuestos a esta sesión especial del Club de Lectura. Lindo. Exactamente. Bueno, Eh, tenemos mucha gente joven. Estoy viendo caras muy jóvenes. sí, sí, sí. Sí. Y eso está muy bien, ¿no? Porque el interés por Laura, por la obra como agua para chocolate, ¿no? Está bien que haya atravesado tantas generaciones. Yo estuve como en todas las ocasiones en que tenemos que hablar de un determinado autor o un determinado libro, haciendo, en fin, buscando, buscando todos los puntos de vista, todas las aristas, en fin, buscando las traducciones al portugués, portugués de Brasil, porque también hay portugués de Portugal, y, y bueno, viendo así cómo realmente hay cosas que el tiempo pasa rápido, ¿no? Eso ya lo sabemos, y sobre todo cuando uno trata con autores que tienen como foco elementos que a veces pueden parecer muy de época, ¿no? O sea, hablar de los años de la Revolución Mexicana. Pero bueno, Ujú, la Revolución Mexicana no fue poca cosa, como se dice en portugués. Tuvo una enorme trascendencia, no solo en México y en toda América Latina, en Estados Unidos también y en Europa, porque fue la primera revolución del siglo XX. Y, y cómo eso tuvo que ver con las costumbres, ¿no? Y bueno, y uno dice, bueno, las costumbres cambiaron, pero de 1910 que se inicia la Revolución Mexicana a los días de hoy, ¿cuántos años pasaron? Pasó mucho más que un siglo y otros 15 años, y todavía seguimos necesitando revolucionar costumbres, ¿no? Entonces uno lee los libros de Laura, por ejemplo, y uno ve que hay temas que uno dice, caramba, son temas que cuando se refieren a una determinada época parecía que estaban muy bien, pero siguen estando muy bien ahora porque hay cuestiones no resueltas, ¿no? Hay cuestiones no resueltas. El punto de vista de la mujer en la literatura, en las artes en general, en los procesos políticos y sociales como el de la Revolución Mexicana, por ejemplo, pero que se continúa, ¿no? Son cosas que no acabaron. Entonces, es muy interesante. Cuando hacía la divulgación de este encuentro, siempre buscaba músicas de Adelitas, ¿no? Las famosas Adelitas. Y lo de las Adelitas tiene un peso y un valor que, bueno, que acá en Brasil no es muy conocido, diríamos que no es nada conocido, pero que ha tenido mucho peso en el resto de América Latina, ¿no? Las mujeres tomando un partido muy fuerte, arriesgando sus propias vidas y lanzándose a las calles, a los campos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo recuerdo que cuando era chico, que esto, como bien saben ustedes, son casi tres cuartos de siglo, existía aquel famoso cantor Nat King Cole que cantaba Adelita con su acento bien norteamericano, pero cantado en español, en un español con acento exacto. Aquí me pone Rosalía, Adelita, corridos y rancheras. Y es eso mismo. Personalmente tuve la suerte de ir, en aquella época se llamaba primer grado superior, porque no llegaba a ser un segundo grado, pero era un año entero después de la alfabetización, a una escuela que se llamaba Escuela República de México. Y por lo tanto me aprendí todo lo que tenía que ver con México, por lo menos hasta aquellos años, mediados y finales de los años 50.
y como digo, esto de las rancheras, los corridos mexicanos, las adelitas, tienen una fuerza brutal en la historia hispanoamericana. Yo sé que tampoco a España llega con mucha fuerza, a no ser lógicamente en el medio intelectual, entre la gente de literatura, y aquí a Brasil tampoco, pero es un poco un fenómeno parecido, pero inverso, a lo que fue la revolución universitaria que salió de Córdoba, que se llamó Reforma Universitaria del año Mm, 1918, que así como un reguero de pólvora solamente no pasó por Brasil, pero pasó por toda América hispánica, hasta México, y en cuestión de ni siquiera de semanas, de pocos días, tomó todo el continente y consiguió todos los elementos de las reformas universitarias, ¿no? Las autonomías, el respeto al territorio, en fin. O sea que, volviendo al punto de origen, ujú. cuando, cuando Perdona un uno... segundo, Víctor. Dime. Perdona que acaba de entrar Laura. Bien. Ah, la viste ella. Fenómeno. Bienvenida, Laura. Es un placer tenerte aquí. Eh, por el horario somos menos de los que habitualmente solemos estar, pero estamos grabando la conversación para que los demás los puedan ver también. Gracias por estar aquí. Nosotros íbamos a hacer una sesión dedicada como agua para chocolate cuando, gracias a Víctor, nos enteramos que sí que querías participar y estar aquí con nosotros para poder compartir esta experiencia. Somos un club de lectura que lo conformamos la universidad a la que pertenezco, más la librería española de Víctor Barrio Nuevo y hablamos español de Juliana Meister. Todos somos apasionados por la lengua española y la literatura en lengua española, aunque la mayoría vivimos o estamos muy relacionados con Brasil. Bienvenida. ¿Tienes el No la micrófono vemos cerrado, Laura? no la vemos a Laura todavía. Sí, 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 sí. ¿La ves? La ¿No la vemos, ves? sí, sí, la No, no vemos. la veo. La conozco por imágenes, claro, pero no la Ya, veo por aquí. ya Ahora, tengo el audio. Muchos buenos días, estoy muy contenta de saludarlos. Les mando un fuerte abrazo a todos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, encantado, encantado de verte. Luego de haber leído todos los libros tuyos que uno puede leer, Gracias. incluso con sus traducciones al portugués. Entonces, bueno, es una gran alegría tenerte acá. Como dijo José Luis, estábamos planeando para el mes de abril justamente hablar como agua para chocolate. Y bueno, justo nos ocurrió esta buena iniciativa. Estamos trabajando mucho con México, con una revista bilingüe que hemos lanzado. Ya existe en México, esta revista se llama Arte, Cultura y Sociedad, pero personalmente luego de participar durante 3 años con mis artículos, etcétera, un día me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué no hacemos una revista bilingüe que sea lo mismo, pero en Brasil? Y lógicamente con la colaboración de nuestros colegas mexicanos. Ahí nos vinculamos otra vez con el Consulado de México, que ya tenemos grandes historias desde el año 91, cuando trajimos al Fondo de Cultura Económica acá a Brasil. Entonces, bueno, yo estaba contando que México, antes de serlo Brasil, México ya era mi segunda patria. Así que bueno, es una enorme alegría tenerte. Hoy vamos a cambiar el formato de este club en el sentido de que, aprovechándote, claro, te haremos preguntas y tendrá más un formato de entrevista o de reportaje, pero obviamente quien decide eres tú porque estás ahí como nuestra figura importante de hoy. Y claro, para hablar de tu como agua para chocolate, la primera pregunta que querría hacerte es la que seguramente Juliana, que es la especialista en detalles del español, ya lo sabe, probablemente los otros no, pero
¿qué significa como agua para chocolate como mexicanismo, que no lo tenemos en el resto de América? Obviamente es una expresión y no es solamente la tapa de tu libro. Sí, claro, es un dicho que proviene del hecho de que aquí en México, antes de la llegada de los españoles, el chocolate se tomaba en agua, con agua, no teníamos vacas, no se hacía con leche. Entonces, la técnica para hacer el chocolate con agua era dejar el agua calentar y cuando estaba a punto de ebullición, era el momento de añadir el chocolate. Entonces, aquí en México se ha utilizado para reflejar ese estado de ánimo. Cuando tú estás a punto de hervir, cuando estás muy enojado, muy molesto, tú dices, estoy como agua para chocolate. Y ese era el significado. Cuando se lo puse como título a la novela, yo no pensaba de ninguna manera que se iba a traducir, mucho menos a tantos idiomas. Y ese fue luego un inconveniente, porque en México tenía mucho sentido, pero en otros idiomas no. Entonces me pidieron autorización en cada país que se fue publicando de cambiar el título. Entonces, como agua para chocolate, se cambió en muchísimos idiomas. El único que curiosamente fue muy respetuoso con el título fue la traducción al idioma inglés. Ellos sí literalmente Tal pusieron cual. water for chocolate, pero fue el único, todos los demás cambiaron. Bueno, en portugués solamente tiene el acento en la letra A de agua, Sí, es porque cierto, quedó tal cual también. Sí, sí. sí, es cierto, es Si bien cierto, que, es claro, cierto. no se sabe el significado del dicho, ¿no? Sí, Pues yo no sé si los presentes saben que Laura tiene una relación especial con Brasil, ya que ha estado como embajadora desde el 22, ¿no? Si no me equivoco, Laura. y acabo de regresar acá a México, muy contenta, muy feliz, extraño mucho Brasil, pero fue una experiencia inigualable. Qué bueno. Tú ya tenías, supongo que ya conocías a algunos escritores brasileños. ¿Alguno en especial que te haya marcado, que te haya gustado especialmente? Jorge Amado es mi favorito. Sin duda. Somos dos, es Yo verdad. recuerdo que Y el que más me también, impresionó fue Machado de Asís. Tuve la suerte de poder traducirlo y me impresionó muchísimo lo bien que escribía. No sé si has podido leer obras de él. Sí, sí he podido y lo intenté en portugués. Entonces he ido, me gusta irlo leyendo, pero despacio, he ido despacio. Lo que pasa es que con Amado es inmediato toda esta conexión que él logra muy poderosa con todo este mundo maravilloso, con toda esta cultura, cómo refleja un Brasil que es entrañable, ¿no? Sí, y ahora que estuve allá, tuve la fortuna de participé en un festival que había ahí en Bahía de literatura y gastronomía. Y ¿Cómo? ahí y tuve la era lo fortuna de tuyo. conocer a Paloma Amado y llevamos una relación muy, muy cercana, muy bonita. Qué bueno, qué También bueno. tuve la suerte de conocer a Jorge Amado, a Celia Gattai. No Ah, conocí a los hijos y a los... Bueno, los dos eran personas maravillosas y ella un poco más vinculada, obviamente, que él a la cultura más paulistana, ¿no? Incluso sus libros, no sé si has leído de Celia Gattai, sí, son fabulosos. fabulosos, hay que leerlos porque es un realismo sin lo mágico de Bahía, pero con lo mágico de la historia de la inmigración sobre todo, ¿no? Y de aquella cosa de los anarquistas de principio del siglo XX, en fin. Pero yo también soy un fan de Jorge Amado. Pero ahí te quería ya aprovechar para preguntarte, porque cada vez que hablamos, por ejemplo,
no sé, de García Márquez, eh, como extranjero, bueno, yo soy un argentino que vive aquí hace 46 años, cuando vemos nuestra experiencia de lectura de Jorge Amado, decimos, bueno, aquí hay tenemos dificultades para entender determinados vocabularios, para entender determinadas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la culinaria, la gastronomía. Eh, ¿Cómo fue? ¿Qué te pasó en relación a todo esto? Porque cuando un brasileño lee tus libros, puede tener la dificultad de entender algo que tenga que ver con un determinado producto, una comida, algo que no exista ni parecido por acá en Brasil, pero el traductor tiene que resolverlo. Es un problema del traductor resolverlo bien, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, fíjate que sí, eso que mencionas es muy importante. Por ejemplo, hasta ahora que estuve en Brasil, me di cuenta de un error de traducción de como agua para chocolate que yo nunca me había dado cuenta, porque cuando llegué a la embajada querían hacer las tortas de Navidad, por ejemplo, y empezamos a hacerlo y dice en la receta, yo puse que se hacía con chorizo. Pero lo que pasa que en Brasil chorizo no es el Es otra chorizo cosa. mexicano, allá es moronga. Entonces imagínate la receta, moronga con sardina. Eh, no me he atrevido a hacerla, pero, pero el desconcierto para la gente era, y se hace con chorizo. Y yo decía, sí, hasta que alguien me dijo, un amigo me dijo, no, es que aquí es otra cosa. Bueno. Entonces lo mismo, pero igual funciona, ¿qué te diré? La evocación, igual funciona esta convención de estar en una historia donde los ingredientes pasan y van afectando. Eso funciona igual. Y lo mismo me pasó con Jorge Amado, que algunos platillos, por supuesto, yo no sabía de qué se trataba. Y ahora allá en Bahía, sí, y con Paloma tuve la oportunidad de probar muchos platillos y cosas, y te das cuenta de la maravilla, pero sin embargo, te digo, literariamente no es un obstáculo el que uno no tenga la experiencia gastronómica, no es un obstáculo. Claro que cuando tú ya comes tal o cual platillo, ya sabes a qué sabe. Y eso es ya otra cosa. Ya sabes de qué se estaba hablando, aunque antes si solo tuvieras una noción de cuál era el impacto. ¿Cómo te vino la idea de agua para chocolate? ¿Cómo te vino esta como agua para chocolate, de relacionarlo con las comidas, la historia? Pues por mi pasión por la cocina y porque cuando yo soy de una generación que se alejó un poco de la cocina, no, bueno, yo quiero más bien participar afuera, en el mundo público, y la cocina por mucho tiempo fue devaluada por las mismas mujeres, o sea, sentíamos que ahí no estábamos demostrando todo nuestra capacidad intelectual, no sé, estar en la cocina, qué chiste tenía, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasaba? No pasaba nada. Y fue hasta que yo salgo y ya cuando soy madre regreso y redescubro la cocina, cuando yo quería cocinar para mi hija. Y entonces fue una revelación impresionante, me maravillé mucho. Y entonces era mi manera de decir a todo el mundo, chicas, no es lo que pensábamos, en la cocina suceden demasiadas cosas y si no logramos empatar lo que sucede en el mundo público con lo que sucede en el mundo íntimo, el cambio no se va a dar. Sí tenemos que lograr este equilibrio entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro, porque adentro también ahí en ese maravilloso laboratorio de alquimia se están generando. Tú sabes cuántas memorias ingieres tú al día,
cuánto conocimiento hay ahí. No solo están los libros, no solo está en las academias, no solo está en las cámaras legislativas, no, acá hay otro poder muy grande y creo que ahorita, a futuro, Brasil va a jugar un papel muy importante porque por fortuna tiene todavía un campo, tiene gran territorio que hay muchas partes que se han devastado de la selva amazónica, pero hay otras que están maravillosas con toda la cantidad de semillas, de productos que ofrecer, me traje algunas semillas, me traigo maravillosos libros, investigaciones, y todo esto creo que vamos a empezar tenemos que estar preparados para enfrentar una crisis alimentaria y creo que ese cambio que ahora se nos presenta como urgente va a tener mucho que ver con esta relación, con lo que comemos, con lo que sembramos, con lo que heredamos a las nuevas generaciones y con lo que seamos capaces de salvar. ¿Cómo ves el futuro próximo de Brasil en ese sentido? Maravilloso, maravilloso porque, te repito, hay este, tantos lugarcitos, por ejemplo, estos sitios donde uno puede entrar y comprar que la sananga, que esto, que las gotas de esto, que las gotas del otro, y entonces dices, "Y yo quiero, y yo he visto los efectos, Eh, yo conozco muchísimos remedios de aquí, de México, pero cuando estuve allá y traigo, ya sabes, todas las notas, todo lo que pude, no solo también de técnicas de conservación de alimentos, que ese es otro tema. Cómo conservamos los alimentos y bueno, es que tenemos que repensar nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de cohabitar y de sentirnos parte de un universo del que aparentemente nos habíamos desvinculado y ahorita es el momento de darnos cuenta de que estamos totalmente interconectados y por ahí yo soy también muy admiradora de Ayrton Krenak y sus libros Mm, mm, del ujú, futuro ancestral. No va a haber mm, otra, no va a haber otra. El futuro, si no es exactamente. ancestral, no va a ser. Entonces, sí creo que por ahí es por donde tenemos que estar trabajando, investigando, conservando y transmitiendo. La palabra es en comunidad, cómo vamos a ser capaces de transmitir y de organizarnos para cuidar lo que aún tenemos por heredar, afortunadamente. Laura, en tus libros y como agua para chocolate, claro, siempre aparece como es muy importante justamente ese nexo que vemos en los países como Brasil, como México, en América Central toda, en el sur de Chile, que es los pueblos originarios, o sea, cómo esa ancestralidad nos está llevando, y mencionaste un personaje muy importante de todo ese proceso acá en Brasil, que nos está llevando de vuelta a lo que debería ser una visión que obviamente se abandona a partir de la visión occidental que nos viene de Europa. Que no se enoje el amigo José Luis, pero al llegar la visión europea, eh, la convivencia obviamente se vuelve tan difícil porque es un proceso que ya sabemos cómo es, que prácticamente se encoge y empiezan a desaparecer. Entonces, hoy en día, siglo XX y siglo XXI, lo que vemos son
pequeños espacios. Tengo un hijo también traductor, intérprete, que estuvo todos estos días en un gran encuentro en Acre, que es Ah, la qué Amazonia maravilla. también. Y bueno, vio todos sus conflictos porque estaban la ministra de Medio Ambiente, una persona muy respetada, también de orígenes Ujú, de nuestros pueblos originarios de aquí de Brasil, y conflictos porque los universitarios, por ejemplo, de la Universidad de Río Branco, en su mayoría no son la gente del propio pueblo de allí, sino que son eh, migrantes nuevos, porque cuando hablamos del resto de América Latina, incluyendo a México también, o en el caso de Argentina o de Chile, bueno, estamos hablando de 200, 300, hasta los 500 años de la conquista para acá. Pero cuando hablamos del centro y el norte de Brasil y la entrada a la Amazonia, nada menos, estamos hablando de un proceso muy corto, de muy poco tiempo atrás, de 50 años, a veces menos que esto. Entonces, él me fue mandando todo lo que veía. Hay lugares donde tienen las semillas en fin, para una cantidad enorme de plantas, de frutas, que acá en el sur y sudeste prácticamente no conocemos. Tenemos que irnos a Amazonia, tenemos que ir a Belén para ver aquellas que las conocemos en forma de jugos de fruta, ¿no? Pero no la fruta, no sabemos y cuáles son los beneficios, como estaba diciendo, que no son apenas la culinaria inmediata, sino también la cura de una cantidad de males. Entonces, eso está muy claro en tus libros, que no es solo cómo la mujer vuelve a un mundo que necesita ser más integrado, como lo has dicho ahora, sino cómo se vuelve también a la ancestralidad, a lo que fuimos los hispanoamericanos en una época y que desgraciadamente hubo toda una división eh, y que ahora tenemos que recuperarla. Jorge Amado, por ejemplo, en ese sentido, lo hace muy parecido a tu obra, pero sí. desde un punto de vista bahiano, ¿no? El sur de Bahía. Uno va al sur de Bahía y ve las cosas que él escribe, del mismo modo que puede verlo en otros productos en Amazonia. Bueno, te quería decir que de todo esto, ¿cómo lo ves en tu obra? ¿Cómo tenemos que buscarlos, tus lectores, ¿no? Sí, mira, pues yo precisamente por eso, como agua para chocolate, se convirtió en trilogía. Y entonces el tercer libro que sucede en época actual, el de Mi Negro Pasado, la protagonista es la tataranieta de la familia de la Garza, de los que habitaban en el rancho de Tita, pero ella ya no tiene la menor idea de quiénes eran. Ella no tiene, hubo un rompimiento generacional del rancho de Tita a la época en que ella vive, la época actual. Entonces ella es una persona que no sabe cocinar, tiene graves problemas con la alimentación, tiene sobrepeso. Y entonces yo quería que fuera como todo un reflejo de este momento. Todo el mundo se puede preguntar, pero bueno, en México, si su gastronomía es considerada patrimonio mundial de la humanidad, ¿cómo es posible que tienen los problemas que tienen de obesidad infantil, de diabetes, etcétera, etcétera? ¿Y por qué se tienen? Pues porque la gente no está cocinando, porque la gente, esa comida maravillosa que se considera patrimonio, está nada más en los registros. Bueno, afortunadamente no nada más en los registros, hay muchos lugares donde se sigue en comunidades, etcétera, etcétera. Pero entonces, por eso puse el tercer libro, Mi Negro Pasado, con esta problemática, y es a través de lo que va a ser el link entre el presente y el pasado,
es el diario de Tita, es ese diario donde se guarda, donde Tita escribió, donde guardó toda su inquietud, todo lo que fue aprendiendo, y ahí en el diario de Tita vienen además 20 años escondidos que no había yo narrado en el primer libro, 20 años de lo que sucede en el rancho, 20 años de lo que Tita aprende e investiga a través de la ayuda y de los libros que John Brown le deja, y ahí es donde vamos viendo cómo ella, de una manera empírica, va entendiendo lo que es la alquimia, va entendiendo el efecto de la manera en que tú transmites tu energía y logras crear algo diferente. Entonces, es así como yo, a través de crear un mundo, a través de crear una familia, un rancho, es el pretexto que yo tengo para hablar de qué es lo que se va transmitiendo, qué pasaba con Mamá Elena, qué pasaba con cada una de estas tres mujeres hermanas que tienen una visión totalmente diferente. Una no quiere que cambien las cosas, es muy conservadora. La de en medio, ella representa todo este pensamiento feminista de liberación sexual, lo que se dio en un inicio por el movimiento feminista, la incorporación al mundo público, la participación total en una lucha armada, donde ella se convierte en general, ahí da órdenes y está convencida de que eso va a cambiar la historia de México. Y no es así, porque cuando triunfa la revolución, la Constitución del 17 no le otorga a las mujeres el voto. Entonces, Gertrudis, esta generala, lo vemos en el diario de Tita y luego lo vamos a seguir viendo en Mi Negro Pasado. Ella se va a trabajar con las sufragistas en Estados Unidos para seguir esa lucha en la que ella sí seguía comprometida, esa lucha en el mundo público, digamos. Pero ahí se va generando de una manera paralela y desarrollando toda una familia que tiene profundas raíces negras y que es la que va a regresar al rancho y va a traer luz. Uno de los elementos que también es muy importante y poca gente, fíjate, que lo ha desentrañado, un hilo conductor que está desde Como agua para chocolate hasta Mi Negro Pasado, que es el elemento de la luz. John Brown aparece ahí con los cerillos, con la teoría de los cerillos de la luz, y va a baja, se presenta mucho más fuerte en el diario de Tita y finalmente en Mi Negro Pasado con su heredero y con otra línea de la familia que va a aparecer, porque confieso una cosa, un acto que cometí, que es que a la hora de estar recreando esos 20 años de Como agua para chocolate, yo hice una línea de tiempo de la novela desde que nace Tita hasta la época actual, porque tuve que hacer todo eso, es un acordeón enorme, personaje por personaje, evento social, inventos, esto, el otro, y de repente me doy cuenta de lo injusto que había sido que yo dije que John Brown nunca se casó. Cuando Tita lo rechaza, y que ya nunca se casó, y dije, no, no puedo hacerle esto a este gran hombre, entonces lo caso, aunque yo ya había dicho que no se casaba, dije, no me importa, y en el diario de Tita se casa. Y entonces ahí va a surgir otra parte sigue la línea de John Brown presente, y es hasta Mi Negro Pasado que se juntan estas dos líneas y, y se liberan todos estos amores escondidos, prohibidos, ocultos, y se les da luz. Y finalmente, Mi Negro Pasado es toda una explosión de luz. Qué Yeah. bueno.
Genial. Tenemos unas preguntas de los Sí, presentes del grupo y tú has explicado ahora mismo un poco la relación entre los personajes en las distintas épocas. Flavia Méndez nos pregunta, en el primer libro, ¿cómo creaste las relaciones entre los distintos personajes? ¿Cómo fue el crear esos personajes? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué te influyó para hacerlo? Mira, para mí es muy importante cuando yo escribo, más que nada, eh, lo que yo quiero decir es lo que más me importa. Yo quiero decir, ¿qué quería decir? Que la cocina era un lugar de transformación profunda, muy profunda, y que sucedía que la cocina era un laboratorio de alquimia, que en la cocina uno transmite emociones, que estas emociones es energía en movimiento que entra, que permanece, que revoluciona, que se refleja, todo esto, ok. Para yo narrar esto, ¿qué necesito? Un personaje que cocine y un personaje que al cocinar vaya experimentando diferentes emociones que se van a transmitir mientras ella cocina y que vamos a ver cuál es el impacto que tienen en dónde, pues en el círculo donde ella se mueve. Ok, ya tengo una cocinera. Ahora yo necesito que esa cocinera permanezca ahí en la cocina. ¿Y cuál va a ser el obstáculo que va a tener esa persona? ¿Cuál es el conflicto que va a tener esa persona? ¿Y qué es lo que va a hacer que la gente quiera saber qué pasa con esa persona? Entonces, ahí recibo todavía reclamos de por qué Tita no elige a John Brown y por qué se casa con, bueno, decide permanecer al lado de Pedro. Y también recibo muchas críticas al personaje de Pedro, que lo diseñé como un héroe romántico. Yo necesitaba que dentro de esa casa hubiera una gran tensión, una gran oposición. ¿Quién la va a reflejar mamá Elena? Que a pesar de ser mujer, ella está representando, es la representante de un pensamiento patriarcal, un pensamiento que impone reglas, que impone reglas a seguir. Entonces, la mamá Elena es un personaje represor, castrante, que a su vez fue castrado por este mismo sistema patriarcal. Entonces yo pongo también el opuesto, que es Nacha, que es la cocinera que tiene la herencia ancestral, que es la que sabe sembrar, que es la que sabe alimentar, que es la que sabe cantar, apapachar a esa niña que nació y que tenía como destino cuidar a su mamá hasta que muriera y que el obstáculo es que ella se supone que no iba a conocer el amor. Entonces, así es como uno va creando el personaje y vas creando para cubrir las necesidades de la narrativa. La estructura para mí es muy importante. Me dice, sí, para mí hubiera sido más lindo que se hubiera casado con John Brown, pero hubiera sido otra historia. La Claro. historia que yo quería contar necesitaba de una mujer que sufriera la cocina y que viéramos todos estos y como siendo un objeto, la mitad de la novela ella es un objeto del deseo de la mamá y cómo se convierte en sujeto a través de la cocina y a través de las decisiones que va tomando. Y así es como voy construyendo, porque yo vengo del teatro. Para mí es muy importante la estructura dramática, los actos, yo desarrollo de pe a pa mis personajes, hago toda su biografía, soy muy estricta en eso, porque eso te facilita la labor de la escritura, porque ya lo tienes, ya sabes cómo es, ya sabes cómo va a reaccionar ante tal o cual situación. Sigue el guión cinematográfico, sigue mucho la También, estructura cinematográfica. Y también. Eso era lo que nos, quería preguntarle, claro. nos Eh, pregunta, perdona, un Están ahí, instante, sí, no las Víctor. preguntas. Juliana nos pregunta,
si Tita podría haber cocinado un plato, Juliana Maester, un plato brasileño, y cuál o cuáles. Si Tita podría haber cocinado un plato brasileño. Sí, por supuesto. Yo creo que a ella le hubiera encantado una moqueca de camarón, imagínate, allá en el norte. Hubiera sido la más feliz. Una gallinada Una gallinada, con una que tenían sus gallinas del campo, hubiera sido genial también. claro. Eh, Luego tengo también, Decía, perdona, un instante, Sandra Santaella de pregunta Brasilia. si escribiste las historias a partir de las recetas o buscaste las recetas a partir de la historia. Ah, no, escribí la historia. Bueno, es que fue está muy interconectado porque yo quería que las recetas hubieran sido parte fundamental de la historia, que lo son, y las recetas van adelantando en el tiempo o te llevan para atrás. Es un elemento dramático más. Pero entonces yo lo que hice es poner recetas mías que para mí significaban mucho en una familia inventada. Y entonces, ¿en qué momentos? O sea, tú ahorita abres tu celular y tú vas a mostrarme las fotos que son relevantes para ti. El bautizo de no sé quién, aquí la fiesta de graduación, aquí fui a celebrar el cumpleaños de mi compadre. Ajá, ¿y qué comiste ese día? ¿Qué es lo que estaba presente? Y así es como yo fui metiendo las recetas que juegan también un papel dramático en momentos importantes de esa familia. Entonces, es como fue de ida y vuelta, era muy orgánico. Víctor, Hay una pregunta que está por allí, que ya la perdí, pero que estaba dentro de nuestro guión de preguntas, Laura, que tiene que ver con lo cinematográfico, justamente. Muchos tuvimos la suerte de leer el libro muchos años atrás y enseguida ver la primera película, creo, del año 93, ¿no es verdad? Eh, 93. del año 93. La película fue fantástica a tal punto que uno la busca de vez en cuando para volver a verla, porque son aquellas películas que es como el libro, que hay que volver a leerlo varias veces en la medida que uno va creciendo, en mi caso, haciéndome más viejito, digamos. Pero bueno, hay una relación muy íntima entre aquella primera versión de la película y el libro. La serie que Netflix colocó creo que hace un año, por lo menos llegó aquí a Brasil, los 6 meses, por allí, notamos algunas diferencias en el sentido de cómo aparecían los personajes. Entonces yo querría preguntarte en relación a eso, porque fue muy comentado en los años 90 la tremenda fidelidad entre lo cinematográfico y la obra, el texto. Si no me equivoco, Laura, hiciste tú el guión de la película, ¿no? Sí, Entonces, por eso mismo, sí. eso querría que contaras, por Sí, favor. yo hice la adaptación cinematográfica. Entonces, cosa que a mí me gusta mucho hacer. Eh, este, entonces, yo creo que sí, por eso hay esta conexión. Lo único que tuve que renunciar al hacer la adaptación es al juego precisamente de las recetas que en el libro sí se dan de una manera muy clara y que te pueden llevar para adelante o para atrás. Y para hacer la adaptación no tuve que contar la historia linealmente. Lineal. Incluso tuve que renunciar a una gran parte de la historia porque querían una versión más corta y tuve que cortar una parte de la historia para que no, preferí cortar así de tajo un buen tramo a que ir cortando aquí, 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 acá. Es algo muy de saber qué es, lo siento como la piel. Sabes que yo también vengo
Yo soy maestra, yo cuando estaba junto a los niños contando una historia, un cuento, tú sientes qué es lo que están esperando, cómo esta expectativa, aquí tenemos que meter un humor, aquí tenemos que, pum, romper así para que fluya. Es un fluir que no hay que romper, eso es todo el chiste. Ahora, la serie, lamentablemente, no representa la novela, cambiaron pues precisamente todo el contexto y toda la idea, como que tomaron aspectos y personajes, pero convirtieron la historia en una historia de la Revolución Mexicana, que ya no está relacionada con la alquimia, es como un elemento de folclore, no sé cómo explicar, no hay tal conexión de Tita con la cocina. Tita no tiene esa importancia, le dieron más importancia a Gertrudis en la Revolución, precisamente porque ahora se trata de las injusticias de la Revolución Mexicana. Mama Elena incluso no es una mujer castrada que castra, sino es una malvada de telenovela que tiene una hacienda, que no tiene escrúpulos, que explota a sus trabajadores. O sea, se cambió totalmente el sentido y el para qué y qué historia se quería contar. Entonces, pues sí, mucha gente me manda mensajes o se ha manifestado que no es la historia de como agua para chocolate, pero bueno, también por fortuna mucha gente vuelve al libro o vuelve a la película Claro. y eso ha traído el interés de otras personas. ¿Cómo es cuando, porque cuando tú creas personajes, los vives, es como si estuvieran vivos, te los imaginas, ¿cómo es cuando los ves en televisión, en cine, con otras caras y ¿qué sientes ahí? Es muy extraño porque, por ejemplo, como la película en ese momento yo todavía estaba casada con el director, Sí. entonces con Alfonso Arau y teníamos una relación pues creativa muy buena, entonces siempre me permitía estar en el casting y qué opinas de esto y si lo ves así, por ejemplo, a él no le gustaba, yo voté siempre por John Brown, que lo conozco, es hijo de una amiga actriz maravillosa, y yo siempre dije, es que él es John Brown, y él es John Brown, y me decía, pero es que yo lo veo muy, no sé, como muy deslavadito, pero sí es excelente actor y me mete en problemas porque se va a comer al Pedro que yo le ponga enfrente. Lo va a comer actoralmente. Y Ajá. entonces sí, siempre fue todo un juego de cómo elegir el cast para que hubiera un balance también de acuerdo con las capacidades actorales. Y entonces de pronto, ahora cuando veo cómo se eligió o cómo el otro cast, bueno, siguen otra lógica y de acuerdo a esa lógica de una mala de telenovela, sí se elige un rostro de mala de telenovela. Cuando Mailena, no, la actriz es genial en la película, es bella, es atractiva, le crees que tuvo un affair con un mulato, le crees que tenía una pasión reprimida dentro. Entonces, sí es muy importante también el casting para saber elegir y qué refleja cada actor. Es todo un mundo, es muy apasionante el mundo de tanto del teatro como del cine, como todo, y claro que nunca va a ser igual a la persona que tú te imaginaste. Yo, la verdad, de las películas que sí me he sentido de que, wow, sí, esto sí era como, o me enriquecieron la visión que yo tenía. Por ejemplo, la película del Nombre de la Rosa,
Sí, sí, con Sean Dices, Connery, sí. maravilla, qué maravilla. Y cada uno de los personajes, dices, claro, Exacto. claro, se los Sí, sí, sí. compro todos, ¿no? Sí es todo un arte. Pero es difícil. Roberio Cipriano te pregunta si Mama Elena está inspirada en alguien en particular y Evana te pregunta por qué elegiste la Revolución Mexicana como escenario. La primera pregunta, la mamá Elena la desarrollé porque sí efectivamente dicen que mi bisabuela no dejó casar a una tía, abuela mía, que yo no conocí. Yo no la conocí más que en foto. Pero a mí se me hizo tan injusto y otro de los temas míos de como educadora, como activista, como persona, que le preocupa lo que sucede en este mundo, me intriga mucho el fenómeno de la obediencia y cómo tú obedeces las reglas que te impone un sistema o por qué vas repitiendo. Entonces, por eso yo ahí inicio, tomo esta anécdota de Tita para hablar de cómo ella, de ser un sujeto que obedece, va luego tomando sus propias decisiones. ¿Cómo se le hace para liberarse? ¿Cómo liberas? ¿A través de qué y con qué herramientas? Y lo ubico en tiempos de la revolución, en la novela, porque en la revolución yo quería, precisamente no quise escribir sobre la revolución mexicana, Mm. sino hablar de cómo en ese momento sí, todo el mundo tenía puestos los ojos en la Revolución Mexicana, esperando que eso cambiara las cosas, que eso iba a modificar. Al pasar, al correr de los años, ahorita, actualmente en México, volteamos y vemos qué quedó de los logros de la Revolución, muy poquito y muy desdibujadito, porque fue muchas veces traicionada, detenida, malinterpretada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos cambios tú no solo puedes lograr un cambio afuera si tú no has cambiado por dentro. Y yo soy testigo por mi edad de qué ha ido pasando con revoluciones o con movimientos sociales, me tocó ver varios. Entonces, ¿qué pasó? Si la gente, y no voy a mencionar para no crear más casos. Pero bueno, tenemos Mm. varios ejemplos actuales de líderes que de pronto se convierten en dictadores o que llegan y si no han cambiado, llega un grupo, desplaza a otro grupo en el poder y con el tiempo empieza a repetir exactamente lo mismo porque son estructuras, hablando del momento en que llegan a nuestros países y la Amazonia no la han tocado, el colonialismo ahí, hay lugares donde afortunadamente no se ha instalado. Entonces, este pensamiento colonial que ahorita también estamos tratando de deshacer, ¿verdad? ¿Qué necesita? O sea, ¿cómo tienes que romper? Entonces, lo que yo estoy hablando es, si para que permanezca Tita, su revolución, había una revolución afuera, pero Tita hace una muy poderosa adentro. Ella dice, hasta aquí llega la tradición castrante, yo no la heredo. Esa es una revolución muy fuerte. Si cada uno de nosotros dijera lo que no quiere heredar a los hijos, ahí sí hay un cambio. Y entonces este equilibrio, eso es lo que yo quise hablar, de este equilibrio. Y finalmente en mi negro pasado, ahí llego al equilibrio entre qué pasó con la que se fue a la revolución, qué pasó con lo que Tita cambió, qué pasó, cómo se desvirtuó y cómo se retoma. Repito. Laura, perdón, no, como somos de la misma edad con Laura, probablemente hayas tenido la misma experiencia que tuve con Doctor Zivago cuando Sí, esa película surge y que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, como un proceso individual, una pareja, que además con otros amores mezclados, etcétera, en medio de una revolución en la que
poca gente entiende lo que está ocurriendo, la gran mayoría no entiende. Algunas cosas salen muy bien, otras salen pésimo, pero me hizo acordar un poco de todo esto. O sea, te voy a tener que hacer la pregunta si de algún modo, porque claro, los que somos externos a México y a la Revolución Mexicana, lógicamente tenemos, como en todos los casos cuando se trata de revoluciones, tenemos nuestras mistificaciones, pero claro que sabemos también lo que ocurrió después, a lo que te está refiriendo. Pero ¿hasta qué punto puede haberte este doctor Zivago de nuestra adolescencia? ¿Puede haberte creado alguna influencia para crear el marco histórico de la revolución? Incluso porque hay momentos, no solamente en el libro, como la película sobre todo, lo refleja de un modo muy, muy vibrante, que es el famoso baño que se incendia con la pelirroja, en el caso de la película, que sale corriendo a la garupa del caballo de un revolucionario y ella, como has estado contando todo este tiempo, ella misma se vuelve una revolucionaria. Entonces, ¿hasta qué punto puede haberte creado una influencia subliminar? No sé, porque a mí, en la medida que estás hablando, me vienen todas estas imágenes, ¿no? De Doctor Zivago, en fin, los conflictos que crean las revoluciones, ¿no? En el individuo, no solamente en la sociedad. Yo creo ahora que lo mencionas, Víctor, pues tal vez, por supuesto que tiene que estar ahí. Es una película que yo vi muy joven y que me impactó, y luego también leí el libro y me impactó mucho. Y sí vas viendo, y bueno, y luego vas viendo en qué se fue desarrollando o convirtiendo ese cambio social, y que permaneció y que sí dio fruto y que no. ¿Y por qué? Ahí es donde surgen las preguntas y tal vez de una manera, por supuesto que además son dos fenómenos que están de alguna manera históricamente conectados. La Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. Claro, seguro. Una cosa, Laura, Eric te pregunta por qué elegiste el título como agua para chocolate, si simbolizaba algo para ti. No, por eso que te digo que representaba muy bien un estado de ánimo de Tita, incluso se menciona en el momento que ella lo dice, y nada más fue por eso. Vale. Y luego preguntaba también antes Evana si te planteaste alguna vez escribir la historia desde la madre Elena hasta el nacimiento de Tita, como una forma de comprender las motivaciones de ella. No, no, nunca me lo planteé así. Para mí siempre la protagonista era Tita, Claro. porque es donde yo quería que se diera el cambio. Amelena nunca pudo hacer el cambio, por eso se quedó tan amargada. Bien, estas eran las preguntas que teníamos. Yo quería preguntarte si crees que la fama te vino demasiado pronto o no, porque debe ser un poco chocante el éxito que tuvo el libro, debe ser un poco abrumador, ¿no? Porque fue muy importante, ¿no? Tu libro ha sido muy importante y sigue siendo muy importante. Lo que pasa es que no sé si crees que tenías poca experiencia como para digerir eso. Sí, definitivamente, y no me lo esperaba, nunca me lo esperé, para nada. Y sí me abrumó mucho, me impactó mucho porque fue muy inmediato. Nadie me conocía, era mi primera novela. Sí, Estuve en primer lugar de ventas por un año en México. A los seis meses de salida la novela, yo ya tenía traducciones al italiano, al holandés, a, hubo tres en los países nórdicos, aparte el primero fue el italiano. Y entonces se me vino el mundo encima. Y yo era una persona, siempre trabajé, pero trabajaba de una manera
tenía mis talleres artísticos para niños, me gustaba ir diario tempranito al mercado, elegir lo que iba a cocinar, empezar tempranito, luego me sentaba a trabajar, a planear. Mi hija estaba chica, llevarla a la escuela, recogerla, y de pronto la avalancha y las peticiones, las invitaciones. En ese momento estamos hablando también de la época de los faxes. Todavía cuando surgió me llegaban cantidades enormes de cartas que había que contestar, y yo sentía una responsabilidad enorme de que la gente me mandaba unas cartas bellísimas, y yo decía, se tomaron el momento, el tiempo de leerme, de escribirme, y ¿cómo no le contesto? A la fecha me pasa, a la fecha, y veo cuántos recibí, no me da el día para contestar todo, y entonces, pero sí lo voy haciendo. Y luego van surgiendo fenómenos muy lindos. Me acuerdo, una amiga, nos convertimos en amigas luego, una mujer lindísima. Me tardé 9 meses en contestarle, pero su carta era maravillosa. Entonces yo decía, después para pensarla. Y finalmente le contestó. Ella se llama Lua Catalá, es una catalana maravillosa. Y así fue, pero fue todo cambiando, cambiando, cambiando. Y tuve que ir aprendiendo a defender espacios para mí, porque a la fecha sí tengo que buscar y defender, sí doy este tipo de pláticas, como la que estamos haciendo en este momento, doy entrevistas, todo, pero es un batallar diario, y cada día me levanto más temprano para poder tener ese silencio y esa paz que necesito para crear. Y luego ya empezar la vorágine, y ahora más se complica porque ya no hay cartitas, pero ahora hay WhatsApp, hay correos, hay esto, el otro, y sí, también es importante el equilibrio, porque sí creo que uno debe comunicar y debe ir participando en la medida en que uno sea capaz de dar otro punto de vista que amplíe la conciencia. Es importante hacerlo. No importa, que uno pierda, no pierde, nunca pierde tiempo, pero digo, distraiga parte de su tiempo. Es un tiempo importante dedicarlo también a la comunicación y la interrelación con los demás. Cierto. Eh, Quisiera Lilian, leer de Lilian Contreras porque quería engancharla con una pregunta que ya le tenía lista. adelante, Víctor. Laura, aquí Lilian, que es también de nuestro grupo Carbono 14, que nos conocemos hace 40 años de ¡Guau! trabajo. Mentira, ella era muy chiquita en esa época. Pregunta, no sé si Laura, a ver, se me escapa acá, no sé si Laura sabe que como Agua para Chocolate tuvo mucho éxito en Brasil. Me recuerdo que una revista popular, Caras, regaló con la revista una cinta de aquellas antiguas de VHS de la película, y luego ahora, después de muchos años, en 2 años aparecieron dos trechos de la novela en la prueba, que es una de las pruebas para entrar a la universidad, que se llama ENEM. La habrás conocido acá en Brasil. Es Examen Nacional para la Enseñanza Media de Brasil. Eso a mí me parece que se convirtió en una novela popular. Ella te pregunta si esto también ha ocurrido en otros países, y yo quería juntarlo con una cosa muy corta, que es, cuando empezamos a hablar, Laura, me decías que hay relativamente pocas traducciones al portugués de tu obra en conjunto. Probablemente por lo que yo conozco como librero, como editor, como Agua para Chocolate toma un 50-60% acá en Brasil de lo que es el movimiento de tus obras en portugués. Lo tengo ahí, luego lo comento cuáles son las obras. Pero entonces estas dos preguntas, la de Lilian, que es muy
detallista porque te comenta esto que es interesante, y esta mía sobre las traducciones. Sí, bueno, fíjate que respecto a las traducciones, la editorial AASA en Portugal es una de las pocas editoriales que tiene toda mi obra traducida, absolutamente toda, y la distribuye muy bien. Pero en Brasil no tienen toda mi obra traducida y no la distribuyen. Ahora que yo estuve de embajadora allá y me invitaban a ferias de libro, me invitaban aquí, me llegaba yo, no había un libro, y no, yo siento que, no sé por qué, eso sí ya no me dio tiempo a investigar porque tomé muy en serio la labor diplomática de diplomacia cultural, que hicimos un programa muy interesante, pero sí, creo que me da mucho gusto que haya tenido, a pesar de todo, sí hay un referente o la gente la recuerda o la gente que la vio o que la leyó la recuerda. Eso pues se agradece muchísimo, pero mi experiencia ha sido esa. En Portugal, para que veas, ahí sí toda la tienen y la distribuyen muy bien y me la publican sin problema. En Brasil no me han querido publicar, ¿qué te diré? No está publicado ni el diario de Tita, ni mi negro pasado, ni lo que yo vi, ni mis ensayos, ni... No. No, no, hay mucha obra que no está publicada. Eso habrá que Lo que tengo revisarlo. de publicado, lo que quiero decir, acá nosotros trabajamos con español, ¿no es cierto? Entonces, claro, como agua pero chocolate, tan veloz como el deseo sí está en portugués de Brasil. A Lupita le Le gustaba gustó. planchar, que lo he leído también en portugués. Malinche, que también fue traducida. Ahora, Mi Negro Pasado, yo creo que llegó acá a Brasil con el portugués de Portugal, que es Yo creo, prácticamente otro idioma para nosotros porque tiene una distancia enorme. Hay algunos lingüistas que le dan no más de 10 años para que tengamos dos idiomas diferentes. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Y no sé, yo ahora que estuve ahí, mi agente, cuando yo le platiqué que llegaba yo a las ferias y no había nada y la gente se quejaba, ella habló a la editorial y dijeron que no tenían interés de publicar eso. Entonces, no entiendo qué está pasando, pero se les respeta. Ahora que hablamos de la diplomacia, que tenemos una pregunta aquí de Rosely, que quiere que si puedes hablar un poquito más sobre tu experiencia diplomática, tenemos un mensaje del cónsul para, para Laura, que El estoy cónsul te dejó compartiendo. un mensaje. Ahí Estoy viene. Ah, compartiendo. qué maravilla. Olá, tudo bem? Bom sábado para todos vocês. É para mim um prazer ¿Consiguen oírlo bien? Está un poco bajo, pero se escucha. Sí, a mí también me suena bajo. poder Estaba dirigir umas bueno breves al palavras hoje. inicio. Eu sou Rodrigo Vasques Ortega, sou cônsul encarregado, responsável dos assuntos culturais no Consulado Geral do México aqui em São Paulo. Em nome do consulado, gostaria primeiramente agradecer essa oportunidade e saudar cordialmente ao senhor José Luiz Garcia. Ele é o diretor das faculdades da Cool Faculdade de Sánchez Esporte, e Cardía ao es todo muy senhor parecido. Victor Barrio Nuevo, quem está na frente da Livraria Espanhola e Hispano-Americana. E também um verdadeiro prazer para mim registrar hoje a presença nessa edição do Clube do Livro em Espanhol da senhora Laura Esquivel. Laura, muito boas tardes. Quem, como vocês sabem, serviu recentemente uma missão diplomática aqui no Brasil e, claro, é conhecida mundialmente como uma importante autora, uma importante representante da literatura mexicana e com uma narrativa muito rica, muito variada e multifacética. Eu acho, no nome do consulado, eu falaria assim, eu acho que é uma excelente decisão que hoje o Clube de Livro em Espanhol tenha tomado essa decisão de dedicar alguns comentários e uma análise à obra da Como Água para Chocolate. Né? Com certeza é um romance muito famoso, é um romance também que se enquadra
em uma situação histórica, social e política do México que é bastante interessante de aprofundar na análise e que dá também para ver e falar um pouco de como que a criação do México moderno foi se dando passo a passo, aos poucos. E como todo romance tem certa narrativa e tem certa história. Eu acho importante destacar dessa vez, brevemente, que o romance caracteriza-se por um fato interessante que é que ele começa em um ambiente de conflito. Um conflito de contradições, de perguntas, de dúvidas, que contrapõe as tradições com desejos, as tradições com a revolução que está vivendo o México, e que com certeza o personagem principal do romance, a Tita, ela expõe todos esses conflitos e esses atritos pessoais, sociais, até familiares, para desenvolver uma história que aos poucos nos vai mostrando a importância de uma transformação na vida das pessoas e da vida do país. Então, eu acharia muito importante vocês aprofundarem nesse tipo de características que o romance nos vai colocando e, principalmente, eu acho que um ponto a destacar é o fato de como que a gastronomia, o papel da cozinha tem no romance um rol importantíssimo e que também faz parte de como que os sentimentos, as emoções lidam com esses conflitos. Então, gostaria de só deixar esse registro aqui e agradecer mais uma vez o fato de vocês dedicarem a sessão de hoje do Clube de Livro a uma obra, um romance mexicano muito famoso, e desejo a vocês uma ótima sessão. Um saludo a todos e boas tardes. Bueno, Laura. Ay, pues un saludo a Rodrigo. Muchísimas gracias por la participación, Rodrigo. Y pues sí, me ha dado mucho gusto estar con todos ustedes. No sé si hay más preguntas. Sí, preguntaba sobre esta época que has estado en Brasil, en la diplomacia. ¿Cómo ha sido esto, no? Experiencias que hayas tenido que creas interesante compartir con nosotros. No sé si has encontrado algunas limitaciones que te hayan condicionado un poco también. Y bueno, ¿cómo ha sido? Y supongo que también habrás en esta vivencia con Brasil habrás encontrado muchas similitudes, muchas semejanzas con México, ¿no? Con la cultura mexicana también. Lo que nos Ah, quieras contar sobre esta etapa. Pues para mí fue muy, muy enriquecedora, realmente disfruté mucho, me apasioné por la cultura brasileña y creo que aquí voy a hablar en general, no en cuanto a la experiencia únicamente de Brasil. Yo creo que sí, el servicio exterior y la diplomacia en general urge que tenga ciertos cambios actuales porque no está funcionando o no se obtienen los resultados que uno espera después de tanto trabajo y de tanta experiencia. Estamos viendo que estamos viviendo eventos tan dolorosos en el Medio Oriente y si nos ponemos a ver cuánto trabajo ha habido en las Naciones Unidas, en cuántos saltos al fuego, cuántos esfuerzos y no se logra concretar en la realidad y no hay tal injerencia o tendríamos que buscar otra manera, otro tipo de sanciones, otro tipo de, de presiones, no sé, ahí hay un trabajo importante y también ahí hay que repensar qué se está haciendo, porque no está siendo suficiente. Entonces, por lo pronto, lo que a mí me dio mucho gusto, desarrollé eso sí lo pude hacer. Es un pequeño esfuerzo de un diseño de un proyecto de diplomacia cultural dentro de la embajada donde teníamos, es una embajada bellísima, diseñada por dos grandes arquitectos, Teodoro González de León y Abraham Sabludowski, y bellísima, es mucha gente considera que es una de las embajadas más bellas
en Brasilia y tiene mucho espacio. Entonces, me permitió tener el espacio suficiente para plantear otro tipo de convivencia y logré en el tiempo que estuve allá echar a andar. No lo concreté como yo quería, me faltó tiempo, pero lo que hice fue una embajada sustentable. Hicimos un tanque de acuaponía en colaboración con el gobierno del Distrito Federal. Ellos tienen unos programas geniales, sensacionales. Nos mandaron materiales maestros y se hizo el tanque. Teníamos tilapia. Y teníamos un huerto donde era circular. El huerto alimentaba al tanque, el tanque al huerto, y la idea era cómo mejorar, cómo elevar la calidad de vida de todos los que colaboramos y trabajamos en la embajada. Yo creo que uno de los retos es precisamente cómo se da esta interconexión. Yo no tengo que sentarme horas a hablar con un trabajador para explicarle que estamos interconectados, que la salud de las plantas es el mío, que somos lo mismo, que somos agua. Podría estarme días, pero si yo soy capaz de trabajar con los jardineros y con los empleados y con los trabajadores y con los funcionarios de la embajada y sembrar juntos y regar juntos lo que vamos a comer, lo que vamos a comer y sacar la lechuga y cosechar los chiles y sacar las calabazas y sentarnos a comer, yo ya no tengo que hacer discursos. Es inmediato el cambio y eso dio una dinámica y una felicidad a todos, y eso lo integré en otro, solo lo trabajé con 2 embajadas, pero yo quería haberlo trabajado con más. Era un proyecto, se llamaba Hermanando Fogones, y yo iba a cocinar con las cocineras de las embajadas, que ellas son las guardianas de ese saber. Y entonces llegábamos y el hermanamiento consistía en el intercambio de semillas. Ellas me daban las semillas tradicionales de ese país y que se cocinaban en esa embajada, y yo les daba a cambio semillas de México. Eso fue genial también. Conocí varios chefs, aprendí varias recetas que no conocía, algunas sí las clásicas, otras que no, pero eso era hacer esta red de este conocimiento también ancestral, de esta riqueza compartida. Y, por ejemplo, yo iba a hacer ya el programa con la Embajada de Perú cuando hubo un conflicto diplomático con la Embajada de Perú y ya no pudimos filmar todo, pero ya me habían dado las semillas. Las semillas no les importó el conflicto. Ustedes no saben cómo crecieron en la embajada, invadieron todo. Y ahí es donde te das cuenta de que la vida, de que es mucho más generosa, sabia, no sabe de límites, no sabe de barreras, no sabe de aranceles, no sabe de este tipo de limitaciones. La vida está ahí para compartirse, para entrar en comunión con ellas, para sentarnos y recordar que somos, más allá de las diferencias diplomáticas, más allá de todas estas cuestiones que nos venden como cosas diferentes. Ahí todo se hace uno. Y entonces ese proyecto sí me gustaría, porque incluyó música también, porque incluyó cine, porque incluyó baile, porque fue todo aquello que te conecta, que te hace vibrar, que te hace recordar. Y dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Y así es, ahí es donde realmente uno está latiendo, uno está vibrando y donde uno puede mejorar y,
y encontrar un sentido mucho más allá de los límites absurdos que imponen sistemas que no han sido diseñados para el bienestar colectivo. Wow, es tan bonito lo que has Muy dicho, que bien. dan ganas de terminar aquí y dejarlo, pero hay una última pregunta que yo creo que es inevitable que te la hagamos, que la hace Joana. ¿Qué Sí. planes tienes? Joana, pues mira, estoy de regreso acá en casa, tengo muchos planes. Mis hierbitas aromáticas y eso, no sobrevivieron sin mí. Sí, no todas, algunas sí fueron resilientes, pero otras no. Estoy reorganizando mi huerto, lo quiero poner en forma de nuevo. Incluso ahora quiero, tener gallinas y bueno, eso es parte de mi reacomodo dentro de la casa. En proyectos literarios estoy muy activa, tengo 2 guiones de cine que estoy escribiendo, estoy también escribiendo otra nueva novela que va a tener mucho que ver con esto de las semillas, las propiedades de las plantas, todo esto. Esa también es un proyecto más a largo plazo. Y bueno, esos son mis planes a futuro. Muchísimas gracias, Laura, por regalarnos este tiempo a todos nosotros. Es un placer tenerte aquí, ha sido un gusto compartirlo contigo y no te robamos más tiempo. Gracias por tu generosidad. No, es verdad. Y No, Genial, no, Laura. La verdad que tremendamente agradecido porque uno conoce a las personas a través de los libros, pero no todo lo que hemos visto acá en este periodo que puede parecer corto, pero que ha sido suficiente para conocer la esencia de esa mirada completamente diferente, que claro, aparece en los libros, pero que es muy importante ver al autor, es muy importante para los que trabajamos con educación, con literatura, en el caso nuestro, el español para brasileños, una cantidad enorme. Hoy hay un grupo chico de personas, tenemos más de 125, 130 participantes en el club por el horario, que es un horario gente de joven almuerzo también. aquí en Sí. Brasil, Ujú. medio que nos cortó un poco, pero es interesante comentar que es muy bueno. Yo veo acá varias personas que están aquí participando, que son unas 40 y pico de personas, que las conozco personalmente a muchas de ellas, sobre todo mujeres y que van a estar muy felices de haberte escuchado porque es básicamente la esencia de lo nuevo que queremos. ¿Eh? Uno se acuerda en parte de lo que decías, muy diplomática, claro, que no podías decir lo que yo sí voy a decir, que estamos en un momento muy difícil del mundo. Ustedes, tan cerca del país del norte y tan lejos de Dios como tantas veces, en un momento muy, muy difícil para toda la humanidad, porque como lo has dicho, yo creo que queda muy claro que o volvemos a lo que tiene que ser esa esencia de la hermandad del ser humano con el resto del universo, o se nos está acabando el tiempo se está haciendo muy corto, tenemos muy poco tiempo, puede ser que no me pase a mí ni a mis hijos, pero probablemente mis nietos sí los van a ver. Entonces, es un compromiso cuando dices lo del activismo en relación a las mujeres, en relación a los pueblos nativos, en relación a ese contacto del ser humano con el resto de la naturaleza, que tiene que ser así. Tenemos que volver. No es por casualidad que los pueblos de África, los pueblos nativos de América, los pueblos originarios de Asia, compartimos esta cosmovisión del universo. Entonces, yo realmente me quedo tremendamente orgulloso de este contacto que hemos hecho contigo, de haberte traído, de haberte tomado ese pedazo de tiempo y bueno, tremendamente felices aquí todos nosotros. Muchas gracias, muchas No, gracias.
No, no soy de emoticonos, pero cuando he visto los corazones que han puesto la mayoría, ¿no? Cuando has terminado de hablar, Laura, me han parecido que era lo más pertinente y lo que realmente reflejaba lo que sentimos al tenerte aquí. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, mucho éxito y mucha suerte. Muchas, muchas gracias. Me encantó estar con ustedes, en verdad. Gracias. Hasta pronto, chicos. Nos vemos en el próximo mes. Espero que vaya muy bien para todos.